Muy buenas noches, queridos hermanos, querida audiencia de este su canal, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Vamos a comenzar el programa La Vida en Cristo y comencemos inmediatamente en oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, buenas noches. Hoy nos acompaña una hermana, una joven, una mujer que se encontró con Dios, que se llama Esther. Buenas noches, Esther. Hola, hola, buenas noches. Muchas gracias, Padre. Bien, hoy vamos a hablar sobre los protagonistas de la Navidad, ¿verdad? Del Adviento y de la Navidad en el tiempo de Jesús. El primer Adviento, precisamente, hace 2000 años, cuando esperaban la llegada del Mesías, y precisamente la primera Navidad. Nace Jesús y todos esos acontecimientos que nos narra el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué vamos a analizar estos personajes que fueron protagonistas en el tiempo de Jesús de la primera Navidad y del primer Adviento? Porque ellos nos enseñan a nosotros las características y cualidades que deben adornar a el cristiano que aguarda la venida de Jesús y que celebra el nacimiento de Jesús. El primer protagonista, vamos a es el padre de Juan el Bautista, es decir, un hombre llamado Zacarías, es decir, porque vemos la figura de Juan el Bautista, pero no lo podemos ver aislado de su familia, de su papá y su mamá. Vamos a ver, vamos a leer qué nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículo 5, sobre Zacarías y su esposa, es decir, los padres de Juan el Bautista. Vamos a ver cómo vivía esa familia y cómo eran ellos y qué características religiosas tenían. Siendo Herodes rey de Judea, vivía allí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo de sacerdotes de Abías y su esposa llamada Isabel. Era también descendiente de la familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios. Ambos eran muy cumplidores a los ojos de Dios. Es decir, estamos hablando de una pareja de esposos cumplidores de las cosas de Dios. Sí. Y se esmeraban en practicar todos los mandamientos. Se esmeraban en practicar todos sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Y leyes del Señor. Y las leyes de Dios. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia. Ok, y vamos a ver, viene un milagro. Miremos, tanto Zacarías como Isabel eran viejitos y Isabel también era estéril. No podían tener hijos. Pero viene un milagro. Ahora, ¿dónde se origina ese milagro? ¿Dónde estaba Zacarías el día que le llegó el ángel del Señor? Vamos a ver. Y eran los dos ya de edad avanzada. Ajá. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Ok. Ahí se origina el milagro del nacimiento de Juan el Bautista. Una pareja de esposos, dice la palabra de Dios, se esmeraban. Una familia, una pareja de esposos, un hogar cuyo centro era Dios. Ellos se esmeraban en cumplir los mandamientos de Dios. Y entonces esa pareja, viejito, ella estéril, no podía tener hijos, eran gente de fe,
y una fe no de la cabeza de decir yo creo en Dios. ¿Dónde estaba Zacarías? En el templo. En el templo ofreciendo el culto a Dios. Estaba en el templo. No, hay mucha gente, no, yo no tengo que ir al templo, no hay que ir a la iglesia. Dios está en todas partes. Pero de manera curiosa nos dice la palabra de Dios que allí en el templo donde estaba Zacarías ofreciéndole el culto a Dios, allí es que recibe la visita del ángel y bueno, ya sabemos la historia. Quería comenzar precisamente por una familia, ¿verdad? Todo el misterio de la vida de Juan el Bautista, hijo de una pareja ya viejito, se origina en una familia, en una pareja piadoso, justos ante Dios, cuyo deleite era, cuyo gozo, cuya alegría y felicidad era servir a Dios y obedecer los mandamientos de Dios. Eso era su deleite y su alegría. Es decir, y eso me recuerda a lo que dice San Pablo, que dice alégrense, y dice, se lo repito, alégrense, deleite y gocen, pero en el Señor. Es decir, y ellos buscaban su alegría, su gozo, es decir, como decía San Pablo, ya mi vida es Cristo. Para esta pareja de viejitos, su vida es Cristo, su vida era Dios y una vida religiosa que llevaban que incluía el servicio y la visita en el templo. Es decir, para mí muy curioso esta realidad que las obras de Dios y los milagros de Dios, no que Dios está donde quiera. Usted puede pensar que es lo mismo una gente en una discoteca que en la iglesia, que en el templo. Es lo mismo una gente en una chercha con botella en mano y botella de romo y borracho que en el templo. Es lo mismo una gente en un prostíbulo que en la iglesia. Dios está igualito que en el templo, que en un prostíbulo, que en una iglesia. No, el diablo mete esas ideas en nosotros, ¿verdad? Que no hay que ir al templo, que no hay que rezar, que para salvarse no hay que ir a la iglesia. Pero vemos nosotros cómo se origina la vida de aquel que fue el precursor, el que iba delante de Jesús. ¿Dónde se origina? En una familia religiosa, observante de los mandamientos de Dios y también que ejercían su fe en el templo. Pero vamos a ver la protagonista principal de esta novela, si podríamos decir. Vamos a ver la protagonista principal del primer Adviento y de la primera Navidad. Es decir, vamos a hablar un poquito sobre la Santísima Virgen María, que vamos a verla en el mismo capítulo 1 del libro del Evangelio de San Lucas, pero ya en el versículo 26. Versículo 26, capítulo 1 del Evangelio de San Lucas. Es decir, ¿quién era la Santísima Virgen María? La Biblia nos da algunos detalles. Vamos a ver. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Dónde fue enviado ese ángel? ¿A qué persona fue enviado? A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Ok, vamos a ver. Primer dato que nos da. Era una joven virgen. ¿Cómo es? Repítelo otra vez. ¿Cómo era esa? Una joven. A una joven virgen. Es decir, él nos da una luz ahora mismo. Esa mujer cuyo rasgo describe las Escrituras. Dice que María era una joven virgen. Era una joven virgen, dice la palabra de Dios. Ajá. ¿Y qué esa palabra de ser una joven virgen, qué nos dice de María? Que María era una jovencita que se respetaba a sí misma. Era una joven, no era una loquita que andaba calle arriba, calle abajo, acostándose hoy con uno, mañana con otro. No era una joven de fiesta. No le encuentra el ángel en una fiesta, en una chercha, en una celebración borracha. No le encuentra en un ambiente deshonesto, en un ambiente
eh, pornográfico, ni mucho menos. No era una estrella de televisión. No le encuentra con un teléfono en mano chateando. Nada de eso. Fue enviado el ángel y aquella joven a la cual fue enviado el ángel, María, era una joven que era virgen, dice la palabra de Dios. Por eso la iglesia, llevándose de la palabra de Dios, dice que María era virgen. Y mientras la Biblia dice que María era virgen, pues anda por ahí mucha gente hablando cosas que no dice la palabra de Dios. Bueno, lo primero que dice, léelo otra vez, de donde dicen a una joven. A una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José. Incluso que esto da mucho que pensar. Ella estaba desposada, es decir, ella estaba comprometida. Es decir, y nos enseña, la figura de la Santísima Virgen enseña que la pulcritud, la pureza en la que debe vivir una joven, ¿verdad? Porque ya usted encuentra, ay, que fulana y fulano son novios y hasta viven en la misma cama, en el mismo techo, conviviendo juntos. Ay, que fulana salió embarazada de su novio. Oiga, pero que viven juntos, ya viven como esposos. Incluso podemos hablar que María es modelo de la joven prometida, de la joven que está comprometida. Es decir, y dice que estaba desposada, es decir, en aquellos tiempos se utilizaba había como una celebración, un rito en el cual los novios quedaban comprometidos, eran como si fueran esposos en todo, menos en la relación sexual, porque dice la palabra de Dios, estaban comprometidas, estaba desposada, pero era virgen. Nadie había tocado a María. Y entonces denota, para la juventud, María es modelo de pureza, de la niña que se cuida, que se protege, de la niña que sabe que solamente después del matrimonio, de verdad, puede tener relaciones sexuales, pero ahora los novios, una modernidad y una cosa, y vemos nosotros la falta de resultado positivo de esa situación de hoy, en que muchas muchachas que ya se acuestan con el muchacho y ya el muchacho descubrió que es igualita que las otras y sigue para adelante. Ahí viene la muchacha, padre, que yo cometí un error, me acosté con mi novio y él me dejó claro, si ya se acostó contigo, ya logró lo que quería, se va a buscar otra a ver si la otra le sale fuerte, es decir, le sale honesta, le sale seria y dice, yo no me acuesto contigo hasta que yo me case. Y entonces el hombre respeta a esa mujer que se respeta a sí mismo. Pero si la muchachita, el muchacho ve que se acostó con él de manera fácil, dice, pues esta se acuesta con cualquiera porque si se acostó conmigo, que apenas me conoce, pues por ahí sigue la fiesta. Por eso, María es modelo de la muchacha juiciosa que se respeta a sí mismo. Incluso podemos decir que esa muchacha que se respeta a sí mismo, como se respetó María, nadie juega con ella, ¿verdad? Nadie la irrespeta. A María nadie la irrespetó nunca. ¿Por qué? Porque ella se respetó a sí mismo. Bueno, la primera característica de María es que era una joven virgen, pura y virtuosa. Vamos a ver, vamos a seguir para ver otros detalles de la vida de esa protagonista del primer Adviento y de la primera Navidad, la Santísima Virgen María. La Virgen se llamará María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo. El ángel llegó hasta ella, su presencia. El ángel venido del cielo conocía a María, conocía hasta los pensamientos y el alma de la otra persona. ¿Y qué saludo le da ese ángel a la Santísima Virgen María? Alégrate, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Oigan bien, el ángel le dice a María una cosa muy bonita, llena de gracia.
Es decir, ¿qué contempló el ángel en la Santísima Virgen María? Contempló el corazón más puro, más dulce y más sagrado. Por eso incluso la iglesia no solamente celebra el Sagrado Corazón de Jesús, sino que también celebra el Sagrado Corazón de la Santísima Virgen María. Porque el ángel le dijo a ella, ¿cómo fue el saludo? Alégrate. Alégrate llena de gracia. Alégrate llena de gracia. El Señor está contigo. Ok. Es decir, ¿qué denota este saludo? Llena de gracia, el Señor está contigo. Es decir, María, señores, es verdad que María es modelo para el cristiano, para el creyente, para el que quiere santificarse. Dice San Luis María de Montfort que después del corazón de Jesús, el corazón más puro, más bello, más transparente y más santo que ha venido a la tierra y que ha habitado en este mundo es el corazón de la Santísima Virgen María. Y al decir esto no estamos diciendo un invento de un sacerdote o de un obispo o de un papa o de alguien que por molestar a los protestantes dice que María tenía un corazón santo y sagrado. Lo dijo el ángel. Oigan bien, lo dijo el ángel. ¿Qué dijo el ángel? Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Alégrate llena de gracia. Es decir, llena de gracia, un corazón que estaba repleto. Y lo siento, que como dice, por ejemplo, llena de gracia, y dice en inglés full of grace, es decir, repleto, lleno, rebosante de gracia. De ahí que María no tenía pecado. Eso es lo que muchos hermanos no quieren creer. No quieren creerle a Dios. No quieren creerle a las Sagradas Escrituras. Que María no tenía pecado. ¿Quién lo dijo? Lo dijo un ángel. El ángel venido del cielo le dice a María, alégrate, llena de gracia. Es decir, la pureza y la transparencia y lo sagrado y lo puro y lo noble de un corazón lo encontramos en la Santísima Virgen María. Y María entonces se constituye en un modelo también. ¿Por qué? Miremos nosotros, cuando una gente hace cosa mala o cuando una gente hace cosa buena, ¿qué se lo atribuye al corazón? Si una gente hace cosa mala, dice, ay, qué corazón más malo, qué corazón más duro, qué corazón más sucio tiene fulano. Pero cuando una gente hace cosas buenas, dice, ay, qué corazón más bueno, qué corazón más doble, qué corazón más tierno. Bueno, ¿cuántas virtudes se le atribuyen a ese sagrado corazón de María? En este mundo en que tantos corazones están dañados, están afeados por el pecado, por la impureza, por la maldad, por la mentira, por el engaño, por la discordia. El corazón sagrado de María es un modelo para nosotros. Miremos en el mundo de hoy cuánto engaño. Es decir, se ha perdido la confianza del hombre en el hombre. Ya el hombre no confía en el otro hombre. ¿Por qué? Porque los corazones humanos se han dañado. Y por eso María se constituye en ese corazón que es un modelo. ¿Cuánta gente que engañan al otro en un trabajo? Fulano tiene un empleado, tiene una empleada y confía en esa persona y el día menos pensado, como dice la palabra de Dios, como no hay nada oculto que no salga a la luz, el día menos pensado y de la manera más inesperada, el patrón o el dueño del negocio se da cuenta que su empleado lo está engañando, tiene alguna trampa, tiene alguna tramoña, tiene algún elemento, ¿verdad?, para defalcarlo, para sacarle dinero de más. Es decir, ¿y cuántas decepciones? Y es
lo mismo en todas partes, la gente, ay, yo que confiaba en fulano y mire, yo descubrí que me engañaba, que me decepcionó, el que era el hombre de confianza en mi trabajo, en mi empresa, el que era el capataz, el que llevaba la contabilidad, el que llevaba los números, ¿verdad? Es decir, los corazones dañados inventan mil y una manera, mil y una forma de engañar. Sin embargo, el corazón de María, que dice lo define el ángel como lleno de gracia. El corazón de María estaba lleno de gracia, estaba lleno de bondad, estaba lleno de la gracia de Dios. Y por eso en un mundo de engaño, de mentira, de traición, donde ya la gente incluso, ¿qué prefiere mucha gente que necesita un empleado? Quitar la empresa, quitar el trabajo. Mucha gente que viven en su casa y necesitan un empleado deciden mejor vivir solo. Incluso a mí como que me da no sé qué sentimiento cuando hay gente que prefieren mejor, oigan qué, tener un perro en su casa, que quieren más el perro y confían más en el perro y hablan de la fidelidad del perro en contraposición de la infidelidad de los seres humanos. Es decir, incluso cuando el hombre engaña, traiciona, miente a su esposa, ¿verdad? A esa esposa que le dijo en el altar, yo te prometo amor hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. Y lo mismo también, muchas mujeres que le mienten y engañan a sus esposos, o los hijos también. Incluso yo recuerdo, y han habido muchos casos, yo recuerdo una vez que quemado murió una pareja de esposos, ¿verdad? Eran gente que tenían finca de arroz. Yo estaba pequeño cuando eso, y yo fui a ese velorio, y que murieron quemados esa pareja de esposos. Imagínense qué muerte más triste, una muerte de una persona que muere quemada. Y cuando averiguaron, era la hija, la propia hija de ella, que con el esposo había planificado la muerte de los papás para quedarse con la tierra, con la herencia, con esto, con lo otro. Y también ha sucedido también, me acuerdo de un caso de una señora que en contubernio con su amante, pues mató a su propio esposo, ¿verdad? Y lo descubrieron, ¿verdad? Y esa mujer creo que todavía está presa, todavía está en la cárcel. Oigan bien, la propia esposa o el propio hijo. Y entonces, o pensemos nosotros, cuando un papá abusa de su hija o abusa de su hijo, el propio papá. Entonces, corazones dañados. Y en este mundo de tantos corazones dañados, el corazón de la Santísima Virgen María, lleno de gracia, libre de toda maldad, libre de toda mentira, libre de todo engaño. Vamos a ver qué más le dice el ángel a la Santísima Virgen María. Dice que María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque has encontrado favor de Dios. Has encontrado el favor de Dios. Dios te ha mirado a ti con ojos de misericordia. Sigue. Concebirás en tu seno y darás a luz a un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David. Gobernará por siempre al pueblo de Jacob y su reinado no terminará jamás. Oigan lo que pregunta María. María entonces le dijo al ángel. María le dijo al ángel, le pregunta. ¿Cómo puede ser esto si yo soy virgen? ¿Cómo será eso si yo soy virgen? Y miremos una cosa, cuando, por ejemplo, si a una joven le dice, mira, tú vas a tener un hijo después, la muchacha no pregunta cómo será eso, porque ella sabe que se va a casar, tiene un proyecto, un matrimonio, tiene proyecto de tener hijos, tiene proyecto de juntarse con un hombre. Pero cuando María dijo, ¿cómo será eso si soy virgen? Es decir, no es como
yo no sé, yo soy bruta, yo no sé cómo es que se tiene un hijo. No es eso, sino, ¿cómo será eso si soy virgen y mi propósito es permanecer virgen? Si mi propósito es nunca que un hombre me toque. Es decir, ya la virginidad de María estaba en su mente. Es decir, en ese tiempo había muchachas que permanecía virgen. Ahora, ustedes se preguntan, ¿y cómo ella pensaba estar virgen si estaba desposada con José? Porque era un requisito en la sociedad de entonces, incluso que cuando una muchacha nacía o después de vieja, los papás la comprometían. Es decir, era un asunto de los papás, de tanto de María como de José, comprometerla. O los padres de José, de María, comprometerla con José. Pero en la mentalidad de María, esa pregunta, ¿cómo será eso? Es decir, pero es que yo no tengo en mis planes casarme ni tener una relación con un hombre. En mi propósito está consagrarme a Dios. Es decir, en este mundo donde todo es hecho, es decir, una sociedad pansexualista, donde usted prende la televisión es hecho, usted ve el teléfono es hecho, usted oye la música es hecho, usted oye un radio es hecho, usted sale afuera y ve los anuncios de propaganda de cualquier cosa, todo es hecho. En medio de eso también María se constituye en un modelo, la mujer pura, casta, fiel, en una mujer que vislumbra ya los valores del reino de los cielos aquí en la tierra. Cuando Jesús dijo, en el cielo los hombres y las mujeres no se casan, pues ya María se constituye en esa mujer que tiene una psicología sana, porque hoy estamos que a través de toda esta propaganda ya los muchachos se enferman desde pequeños y todo es hecho y y por eso incluso ya las jovencitas, dicen, muchas jovencitas comienzan una vida sexual activa desde los 11, los 12 y los 13 años. Y María entonces, yo soy virgen. Y lo dice la palabra de Dios, el ángel fue enviado a una joven virgen. Y María dice, ¿cómo será eso si no conozco varón? ¿Cómo será eso si soy virgen? ¿Cómo será eso si me propongo consagrarme a Dios, totalmente a Dios, si me propongo estar libre de todas esas cosas sexuales? Vamos a terminar la idea. Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ok, perfecto. La Santísima Virgen María, ¿cómo concebirá? Por obra del Espíritu Santo. Y Monseñor siempre decía, Monseñor Flores, para aquellos que decían que María había tenido relaciones sexuales, dice, ¿y usted cree que después que María, teniendo un hijo por obra del Espíritu Santo, se va a acostar con un hombre? ¿Usted cree que María no tenía juicio? ¿Que María no tenía cerebro era? ¿Usted cree que María era bruta? Eso decía Monseñor Flores y tiene mucho sentido. Es decir, María es consagrada a Dios. Es decir, Dios no forza el plan de María de que tenga una relación con un hombre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el esposo de la Santísima Virgen María es el Espíritu Santo, es decir, a nivel real. Por eso, vamos a pasar a una pausa y vamos a retornar en breve en la segunda parte de este su programa, La Vida en Cristo, donde contemplamos los protagonistas de del primer Adviento y de la primera Navidad. Adelante. Bien, hermanas y hermanos, aquí en la segunda parte del programa La Vida en Cristo, viendo los protagonistas de del primer Adviento y de la primera Navidad, contemplábamos la figura de Zacarías, de Isabel, los papás de Juan el Bautista, y ahora vamos a ver dos personajes sumamente importantes. En el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, en el versículo 25, nos habla de un viejito ya pobre, ya muriéndose por la vejez, que reconoce a Jesús. Vamos a ver la figura de Simeón. Había entonces en Jerusalén un hombre piadoso y cumplidor a los ojos de Dios. Ok, había un hombre, vamos a leer otra vez, había un hombre. Había un hombre en Jerusalén. En Jerusalén. Muy piadoso. Muy piadoso, oigan bien, muy piadoso, de piedad.
Es decir, un hombre centrado en Dios. Ajá. Y cumplidor a los ojos de Dios. Y cumplidor a los ojos de Dios. Eso se repite, como era Zacarías, como era Isabel, así es Simeón. Muy piadoso y muy contemplador de los mandamientos de Dios. Ajá. Este hombre esperaba el día en que Dios atendiera a Israel. Este hombre esperaba el día que Dios se manifestara a Israel. Y el Espíritu Santo estaba con él. Y el Espíritu Santo estaba con él. Tú sabes, Esther, que mucha gente viene que tiene un espíritu malo, un espíritu diabólico, un espíritu de violencia, un espíritu de sexo, un espíritu de yo no sé qué cosa. ¿Y qué espíritu tenía Simeón? El Espíritu Santo, ¿verdad? Seguimos. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de haber visto al Mesías del Señor. A este hombre piadoso, observante de las cosas de Dios, no dice la palabra que era un hombre que estuviera en una banca día y noche jugando, ¿verdad? Jugando numerito, ni estaba en el colmadón con una botella y oyendo bachata. No dice la palabra de Dios que estuviera con un teléfono punchándolo noche y día, viendo las redes sociales y esas cosas. No dice la palabra de Dios que fuera un joven que tuviera una juntiña de salir a delinquir de noche, no. Era un hombre muy piadoso, dice la palabra de Dios, y observante de los mandamientos de Dios, y habitaba en él el Espíritu Santo, y dice que a él había recibido la promesa que no moriría sin que se revelara a Israel el Salvador y el Mesías. El Espíritu Santo lo llevó al templo en aquel momento. Ok, repite esa frase otra vez. ¿Quién? El Espíritu Santo lo llevó al templo en aquel momento. El Espíritu Santo lo llevó al templo. Si el Espíritu Santo llevó a Simeón al templo, es que el templo es bueno. No hay que rezar, que no hay que ir a la iglesia, que yo creo a mi manera, que yo creo, pero yo esto y que el otro, todo eso disparate. El Espíritu Santo llevó a Simeón al templo. Oigan dónde se llevó. Y eso me recuerda a mí, a Jesús en el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo, que dice que el Espíritu Santo impulsó a Jesús lo llevó al desierto. Ok, entonces vamos a ver. Como los padres traían al niño Jesús para cumplir con él lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y lo bendijo con estas palabras. ¿Cuánto viejito, cuánta gente habían en Jerusalén que vieron a María y a José con el niño? Y ellos vieron un niño cualquiera. Sin embargo, este hombre piadoso, muy observante de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, este hombre en cuya alma habitaba el Espíritu Santo, cuando vio que venía José y María con el niño, tomó el niño en sus brazos y ¿qué dijo? Ahora, Señor, ya puedes dejar a tu servidor morir en paz, como les has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que has preparado y ofreces a todos los pueblos. Luz para alumbrar luz las que naciones. se releva a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Ajá. Oigan bien. ¿Quién reconoció en Jesús el Mesías, el Salvador? Un hombre que era muy piadoso. Un hombre que era observante de los mandamientos de Dios. Un hombre orientado y guiado por el Espíritu Santo. Se deja guiar por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva a ver, a reconocer a Jesús en el templo. No, Dios está donde quiera. Dios está donde quiera. No. Eso es un disparate que repite la gente. Dios está donde quiera. Dios yo no sé qué cosa. Bueno, la gente que no quiere vivir unido a Dios en la iglesia, en obediencia al Espíritu Santo, entonces que quiere vivir una vida mundana y diabólica, satánica y pecadora, el diablo le mete todas esas ideas en la cabeza para relativizar lo que es la verdadera vida de fe. Padre. Ajá.
Y que también muchas veces esperamos a un tiempo en específico para buscar del Señor o Ajá. para que Dios se revele. Sin embargo, vemos que en Simeón y en todos estos personajes que hemos visto, estas personas ya tenían un camino de fe. O sea, ellos habían dado el paso a conocer a Cristo, a vivir en Cristo. Y es por eso que el Señor pues se ha manifestado de una forma tan hermosa en ellos. Podemos decir también, dicho de otra manera, lo mismo que tú dices, eran gente que vivía una vida de espíritu, no una vida de mundo ni de carne, ¿verdad? Sino de espíritu. Cuando uno ve en el mundo, ¿qué es lo que uno ve y reconoce? Las cosas del mundo. Cuando uno vive en la carne, las cosas de la carne. Pero cuando uno vive en el espíritu, como vivían ellos, pues reconocían. Vamos a ver otra persona cuyas características son muy interesantes, y es Ana la profetisa, versículo 36, 2:36. Había también una profetisa muy anciana Había una profetisa muy anciana y esa anciana tiene mucho que enseñarnos a nosotros, porque vamos a ver, llamada Ana, llamada Ana. hija de Fanuel de la tribu de Aser, Ujú. casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. Oiga, se casa la jovencita, dura 7 años de casada, ¿cómo que quedó? Muy jovencita y muy linda. ¿Qué hizo ella? ¿Seguir buscando en el mundo? ¿Qué hizo? Hacía ya 84 años que servía a Dios día y noche. Servía a Dios desde que quedó viuda, ya olvidó la cosa de la carne, ya olvidó la cosa mundana y se dedicó a Dios. ¿Y hacía cuántos años? 84 años. 84 años. ¿Qué había hecho ella en esos 84 años? Ayunos y oraciones. Ayunos Y y no se oraciones. apartaba del templo. 3 cosas. Vivía en ayuno, vivía en oración y lo otro, no se apartaba de dónde. Apartaba del templo. Y no se apartaba del templo. Una cosa que vemos en el papá de Juan el Bautista, en Zacarías, era un hombre de templo. Una cosa vemos en Simeón, era un hombre del templo. Una cosa que vemos en esta mujer, en Ana, era una mujer del templo. Una cosa que vemos en Jesús, en José y María, eran gente del templo, llevan a Jesús a presentar en el templo. Y entonces, vamos a ver, la característica de Ana, primeramente, era una mujer de ayuno Y oración. y oración, ¿y qué más? Y no se apartaba del templo. No se apartaba del templo. ¿Y qué pasó? Llegó en aquel momento y también comenzó a alabar a Dios. En aquel momento, cuando entró José y María con el niño, comenzó a alabar a Dios. Hablando del niño a todos los que esperaban la liberación de Le Jerusalén. hablaba del niño, es decir, miremos bien, cuánta gente de escuela, de estudio, inteligente, sabia, incluso que estudiaban la Torá, había en el templo y a su alrededor en aquel tiempo. Sin embargo, es todo viejito, ya viejito, porque yo me pregunto, si Ana se había casado, 7 años de casada, había quedado viuda, y ya llevaba 84 años metida en el templo, en ayuno y oración, en sacrificio y vida de fe, pues ya era una viejita que rondaba los 100 años. Y Simeón también era viejito y ya viejito, ya con la mente lejos, pero tenían la sabiduría de Dios. ¿Dónde se adquiere la sabiduría de Dios? En el templo, en la oración, en el ayuno, en el sacrificio. Es decir, no nos dice la palabra de Dios que fueran gente de ricos manjares, que no salían de un restaurante caro día y noche, de gente de mucha pompa. No, no. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Recarga la palabra de Dios de la vida de fe, de la vida de oración, de la visita al templo. Y vamos a ver, vamos a retroceder un poquito, porque vamos a ver otra mujer, que es a Isabel, porque vimos a Isabel en conjunto con su esposo Zacarías, pero vamos a leer el capítulo 1:39, capítulo 1:39 de San Lucas, ¿verdad? ¿Qué nos dice el capítulo 1, versículo 39 de San Lucas? En aquel tiempo, por entonces, Dice, por entonces María tomó
su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Ok. María queda embarazada. Ha recibido la visita de un ángel que viene del cielo enviado por el mismo Dios. Ha recibido la noticia de que va a ser la madre del Mesías y Salvador. Y entonces María, y eso lo dice Monseñor Fausto Mejía, que si hubiese sido una mujer de entonces, inmediatamente pone en las redes sociales fotos, se tira un selfie con el ángel, lo riega por todas partes y entonces sale a decirle a los vecinos que va a ser la madre del Mesías. A mí me visita un ángel venido por Dios, yo soy la madre del Mesías, yo quiero que vengan dos mujeres y me cocinen, otras dos que me hagan un pedicuri, otras dos que me arreglen el pelo, otras dos que me hagan las uñas, y manda a comprar eja y pestaña, y manda a comprar una uña potiza como hacen muchas mujeres hoy. ¿Qué hizo María? Se fue. Su prima Isabel estaba embarazada de 6 meses y era una mujer viejita. Isabel estaba en riesgo, con un embarazo riesgoso. ¿Y dónde vivía Isabel? En la montaña de Judea, cerca de Jerusalén. María caminó unos 140 kilómetros para irse a donde su prima Isabel, a servirle, a cocinarle, a limpiarle la vacinilla, a barrerle la casita, ¿verdad? A eso fue María, donde su prima Isabel. Es decir, en lugar de María decir, bueno, yo soy la mujer más grande, y se lo dijo a Isabel, se lo dijo el ángel, cuando la saludó, le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo. Sin embargo, María perdura en humildad. ¿Y cómo le saluda Isabel a María? Al oír, dice, entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Oigan bien. ¿Y qué aparte de eso, Isabel se llenó del Espíritu Santo? Ajá. Y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién es Isabel? Esa mujer que recibe a María en su casa. Una cosa interesante, Isabel recibe a la Santísima Virgen María en su casa y la recibe reconociendo su grandeza. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y hay otra cosa que Isabel dice, que proclama la dicha de María. Vamos a ver. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú que has creído que se cumplirán las promesas del Señor. Dichosa tú que creíste. Es decir, ¿quién es dichoso en la Biblia? ¿Quién es dichosa para Isabel o para el Espíritu Santo que habla a través de ella? Aquel que cree. María es dichosa porque cree. Isabel es dichosa porque reconoce en María esa mujer grande, le dice, bendita tú. El Espíritu Santo habla por boca de Isabel. Isabel se constituye en un instrumento de que el Espíritu Santo usa para proclamar la grandeza de María. Bendita tú, María, entre todas las mujeres. Por eso María no es una mujer común y corriente, no es una mujer como cualquiera. El ángel le dice, tú has encontrado gracia a los ojos de Dios. Es decir, como un hombre entre millones de mujeres se enamora de uno, María encontró gracias a los ojos de Dios, ¿verdad? Y entonces Isabel es dichosa porque recibe en su casa la presencia de la Santísima Virgen María. Tristes los hogares, cuánto desorden en esos hogares que no reciben a María en su casa. Y miremos lo que provocó la presencia de María en la casa de Isabel. Isabel se llena del Espíritu Santo y el niño Juan el Bautista en el vientre de Isabel se santifica y salta de alegría, y María reconoce dichosa a María. Isabel reconoce que María es dichosa porque ha creído, porque creyó en la palabra de Dios, que se cumplirán las cosas de Dios. Pero vamos a ver el capítulo 2 de
de San Lucas, otros protagonistas, ¿verdad? Vamos a ver los protagonistas, otro protagonista también de la primera Navidad, los pastores. Capítulo 2, del versículo 8. En la región habían pastores que vivían en el campo Vivían en el campo estos pastores y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Es decir, está hablando de gente de trabajo. Oigan bien, gente de trabajo que se sacrifican la noche entera cuidando ovejas. Un trabajo fuerte, pasar la noche entera cuidando las ovejas, velando de que no vengan los animales o venga un mañoso y se las roben. Se les apareció un ángel del Señor. A esa gente trabajadora, sacrificada en un ambiente de silencio, en un ambiente de vigilia. Por eso es importante la vigilia, la oración de noche, el silencio en la noche, ¿verdad? Ahí se presentan los mensajeros de Dios. ¿Quién se le presentó a ellos? El ángel les dijo, El ángel le dijo. no tengan miedo, Ajá. pues yo vengo a comunicarles una buena noticia, que será motivo de mucha alegría para el pueblo. Oigan bien, les comunico una gran noticia que va a causar una gran alegría. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Allá se fueron los pastores, ¿verdad? Los pastores en obediencia se van a alabar al niño allá a Belén y encuentran al niño y lo adoran. Y encontraron no solamente un niño, sino una familia. Por eso es inseparable la figura de María, de José y de María. La figura de Jesús. Jesús, José y María son tres figuras constantes y María y Jesús son inseparables. Donde quiera que está Jesús en algo importante, allí también está María. Lo que pasa es que muchos hermanos quieren como alejar, destruir la figura de María, aislar a Jesús de María. Quieren separarlo. La palabra de Dios, la revelación siempre mantiene unida a Jesús y a María, y entonces muchos hermanos quieren quitar a la fuerza a la figura de María para hallar a Jesús solo. Vamos a ver finalmente en Mateo 2. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Ese es Lucas. Vamos a ver el Evangelio de San Mateo. Para atrás, para allá. El Evangelio de San Mateo, también unos protagonistas que son los Reyes Magos y qué característica, qué nos enseñan los Reyes Magos a nosotros. Vamos a ver, capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, versículo 1. Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén. Ya eso nos dice mucho, unos magos venidos de Oriente. Es decir, el hombre peregrino, el hombre que camina, el hombre que busca. A Dios hay que salir al encuentro de Dios. Ellos vienen de lejos, por el desierto, montado en camello, ¿verdad? Eso es, un camello no es un caballito de paso fino, el camello es trotón y con unos huesos, eso es muy difícil, ¿verdad? Sí, y un camino largo, ¿verdad? Nos enseñan entonces los Reyes Magos el sacrificio y nos muestran otra cosa. Ante Dios, el desprendimiento. ¿Qué le entregaron ellos? ¿Qué trajeron ellos para el niño? Oro, incienso y mirra. ¿Qué allá denota? El oro denota el reinado de Cristo. La mirra denota ya prefigura la muerte de Cristo, y el incienso
denota el sacerdocio de Cristo. Bien, hermanas y hermanos, característica, ¿verdad? En un mundo, oigan bien, que sabe que Dios existe y que todo el mundo quiere salvarse, pero cada quien quiere hacer lo que le dé la gana. Yo creo a mi manera, yo esto y que el otro, todo ese mundo de cosas. Sin embargo, miremos nosotros las características. ¿Cómo vivir el Adviento y la Navidad? Miremos nosotros cómo la vivieron esta gente en el templo, en ayuno, en oración, obedeciendo a Dios, leyendo la palabra, buscando a Dios, ¿verdad? Tantas cosas hermosas y bellas. Bien, bueno, un día de esto haremos un programa con Esther. Esther tiene un testimonio muy bonito de fe. Sale de este país a buscar mejor fuente de trabajo, mejor vida y por allá se encuentra con Dios y entonces retorna a su país y es un instrumento del amor de Dios. Que Dios te bendiga, Esther. Un día de esto haremos un programa con tu testimonio, muy bonito y muy válido. Gracias, Padre. Bien, hermanas y hermanos, llegamos al final del programa La Vida en Cristo, pidiendo a Dios que nos dé la sabiduría de lo alto para vivir una Navidad santa. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y todos los santos, el Señor nos colme de sus bendiciones y los bendiga a ustedes y de manera muy especial a Marta Suberví en Queens, New York. Y les bendiga a todos ustedes en sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siga con su canal, La Voz de María, su mejor compañía, el canal que conduce a Cristo. Buenas noches, Ter. Buenas noches, Padre.